Buenas tardes, una vez más estamos aquí en esta sesión de los Eternautas, hoy con algunas novedades que traemos a los espectadores de este famosísimo programa con el que llegamos a tanta audiencia para comentar películas, libros y otros productos de lo artístico, ¿sí? Hoy contamos con dos novedades, aparte de con las dos figuras habituales de Lázaro. Buenas tardes, Lázaro. Hola, hola, buenas. Y aparte de David Monteagudo, que luego comentaremos, viene acompañado también. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy tenemos con nosotros también a Montse Durán, que invitada por Lázaro, se une a estas sesiones hoy para cuando ella quiera a comentar pues, las películas y los libros que traemos a este programa. Hoy David está acompañado de sus hijos, de Lluís y de David, también para comentar esta película que nos ha traído Lázaro al programa de hoy, El hombre mosca. El hombre mosca la pusieron en castellano, sí. Seis feet, ¿cómo es? Last. Seis feet last, sí, Seis feet last, sí, sí. Última chance o algo así, sí. Sí, como última oportunidad, última ocasión. Bueno, no sé, a mí lo del hombre mosca no me parece mal. No, es la seguridad. Bueno, nos has traído esta película, ¿por qué, Lázaro? A comentarla a este programa. Casi, ¿no? Una película muda. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si no vale la pena que primero empiecen, que digan los chicos así, que les ha parecido a ellos la película. Les cedes totalmente. Les cedes la palabra totalmente a los chicos. Tú tienes ganas de saber qué les ha parecido. Hay que hacer una cosa de un análisis de la película. Dale entonces. Vale. Pues venga, David, preséntanos a tus hijos y a ver qué les ha parecido esta peli. Vale, bueno, ya en parte antes tú ya los has medio presentado. Estoy con mis dos hijos, los únicos que tengo, que son Lluís Monteagudo, el que está aquí, este joven, Lluís Monteagudo, y David Monteagudo Jr., que es este señor que está aquí atrás. Entonces ahora, Lluís, creo que, no sé, tienes algunas cosas, ¿no? Algunas vivencias o algo que comentar sobre la película, porque ayer vimos la película en familia, los tres. Estos días está mi mujer fuera precisamente, que está en Valencia, y ayer vimos la película, entonces aún la tenemos fresca y por lo tanto, no sé, yo creo que Lluís algo tendrá que decir. Sí, bueno, sí. Sí. Habla cerca, mejor. Ahora me como la pantalla. Bueno, sí, a ver, yo tendría que decir que no soy el joven normal de toda la vida. Yo soy bastante raro, ¿vale? O sea, yo ya a veces miro películas antiguas y cosas raras y me gustan en especial las películas de Charlotte, las películas en blanco y negro o mudas. Y la verdad, pues me ha parecido muy interesante ver a algún otro personaje, alguna otra película que no fuera del Charlotte en blanco y negro, muda. Y también siempre es muy interesante ver cómo solucionaban el hecho de que no pudieran hablar. Cómo solucionaban lo de que, por ejemplo, un momento en el final, cuando el personaje está lejos y él grita, entonces el texto se ve en pequeño, como simbolizando que se escucha menos de lo normal. Muy bien, es interesante. Pero a ti esta película comentas que a ti te ha gustado, ¿no? Pero ¿qué diferencias ves con las de Charlotte? Porque es algo parecido. Sí, bueno, a ver, Charlotte critica mucho la sociedad, está también más o menos, pero o sea, ahora hablar de Charlotte sería un poco dejar en otro sitio el tema, entonces
mejor hablar de la película en sí, diría yo. Vale, vale. Vale. Me gusta mucho el inicio. El inicio cuando va y parece que vayan a colgarlo y que resulta que es solo... Sí, es un truco muy inteligente y muy para engancharte directamente. Es algo que lo podrían hacer ahora en una película y seguiría quedando bien. O sea, es increíble ver que hace tantos años y hacían cosas que estaban tan bien. Y incluso cuando le da la mano, después dices, claro, es el padre de la chica, le da la mano porque se va. Y no sé, es un detalle muy inteligente que te engancha al empezar y a mí me gustó mucho. Muy bien. ¿Y tú, No, no David, es el padre de la tienes, chica, es un sacerdote. Sí, ¿no? Vale. sí, es un sacerdote. ¿Tú tienes algo que decir? No. ¿No? Bueno, en principio David dice que no tiene de momento nada que comentar, pero Bien. bueno, si luego se te ocurre algo o ¿Te gustó, quieres David? comentar algo, solo tienes que pedirlo, ¿eh? ¿Vale? ¿Te gustó, David? ¿Te gustó? ¿Te divirtió? Sí, Eh, Bueno, está bien, eso es ¿Sí que te importante. gustó? ¿Sí? sí. Está bien. Es como, sí, como lo de Charlotte. Sí. Vale, dice que es como los de que es parecida a las de Bueno, Charlotte. claro, eran coetáneos, Eran contemporáneos, sí. contemporáneos, así. Muy bien. Pues Y- bueno, ya ves que aquí tenemos unos buenos espectadores, ¿eh? Muy No bien. Bueno, solamente eso, está garantizada la continuidad de este programa por generaciones. Yo me acabo de quedar tranquilo ya porque la verdad es que hay Hay la material, cantera, ¿eh? vamos a ver. hay buena cantera, sí, hay buena cantera. Muy bien, muy bien. Bueno, Pues nada, pues vamos a nada, seguir entonces. A ver, no sé, Bueno, Lázaro. vamos a presentarlo, vale. A ver, a mí me llamó mucho la atención esta película, ¿no? Por muchos factores que voy a pasar a detallar. En primer lugar, que es un ejemplo, yo diría que paradigmático de una narración, digamos, una narración convencional de lo que es la narración. Es decir, tiene un planteamiento, un desarrollo y el desenlace, ¿no? Es decir, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Un planteamiento que cuando están ahí en la estación de tren, hasta que él toma el tren, y luego el desarrollo que toma, hace, y todo el largo desarrollo que se da cuando él va subiendo ese edificio, trepando por la pared y todas las peripecias que le suceden en ese momento. O sea que, y bueno, y después tenemos el final, el desenlace, cuando llega ahí y se encuentra la está esperando la chica, su novia, y se besan y todos muy felices. Así que bueno, esa es una cosa que me parecía interesante, digamos, desde el punto de vista técnico. Y obviamente no puede haber, como es una película muda, no se adjetiva mucho, no hay conceptualizaciones, ¿no? Vamos a los hechos, lo que pasa, ¿no? Es que a veces en la literatura hay exceso de adjetivación y todo este tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando hace muchos años tuve un taller literario, hacía pasar esta película porque lo mostraba como ejemplo, ¿no? de mostrar hechos, ¿no? Así que, bien. Por otro lado,
desde otro punto de vista, la película muestra un panorama social. Evidentemente no creo que tengan intención de crítica social, pero muestra un panorama social, ¿no? Por ejemplo, es muy notable cuando al principio de la película, que eso pasa en el letrero, la chica le dice, espero, si falla se me romperá el corazón, ¿no? Es decir, la ideología del triunfo y el miedo al fracaso que impera tanto en el capitalismo, ¿no? Es una muestra del capitalismo, del capitalismo, no digo incipiente porque ya había empezado el capitalismo, era un fenómeno que brotó muchas décadas antes, como sabemos, pero ahí estaba la cosa, que tenían que, digamos, romperse el alma por llegar a algo importante, ¿no? Y por ganar dinero. Entonces están todas las muestras, cuando él le manda esa joya, cuando toda la caracterización del hombre que vende las joyas, ese tipo usurero, digamos, convencional. Después cuando él trata de llegar al trabajo, porque resulta que como nos acordamos, en la camioneta de reparto es llevado accidentalmente y finalmente se libra y tiene que volver al trabajo y quiere tomar el tranvía, y esos tranvías están repletos, ¿no? Y cómo viajaba la gente. Curiosamente yo me acuerdo porque, a ver, yo ya había nacido en la época de los tranvías en Buenos Aires, y efectivamente en las horas punta la gente viajaba así. Yo mismo muchas veces me colgaba así, y a veces cuando no tenía las monedas para pagar, me esperaba cuando pasara un tranvía bien repleto, y entonces ya me colgaba, que claro, entonces no te cobran, ¿no? Bueno, hay más cosas. Entonces, pues, hay una cosa que tiene importante, que es el valor simbólico de todo el desarrollo de la trama. Como había dicho al comienzo, hay un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? Bien, y es curioso además que el personaje trepa, ¿no? Si trepa físicamente. Además, todo el mundo trata de trepar, es un trabalenguas esto parece. Pero claro, trata de trepar, y entonces en lo alto, el símbolo de llegar a lo alto, y en lo alto está obviamente la felicidad, está la novia, etcétera, etcétera. He de decir de paso que en la vida real, Harold Lloyd, que hay muchas películas de él en YouTube, si los niños se quieren entretener. Harold Lloyd en su día fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, ¿no? Y fue contemporáneo de Charlotte y de Buster Keaton, ¿no? Eran los tres grandes cómicos. Y bueno, y Mildred Davids, la chica la actriz que hace del personaje de la novia, efectivamente en la vida real después se casaron. Ella, lo clásico, no actuó más, se dedicó a su hogar y no se divorciaron, como es típico en el mundo cinematográfico. Y bueno, y vivieron toda la vida juntos, hasta que se murieron. Bueno, después, digamos, los gags son impresionantes, ¿no? Me parece. Me acuerdo que él se tiene que arreglar un poco y se mira en la calva sí, la calva hace de espejo, ¿no? Ese sentido claro, también en plena época del surrealismo, pero no creo que a ellos les haya llegado la influencia del surrealismo francés y el surrealismo europeo, sino que un surrealismo sui generis americano,
¿no? Y realmente me pareció una película muy, además de muy divertida, muy inteligente, ¿no? Y esto, bueno, no sé qué más decir. Y la trama es toda la trama de un ascenso con sus dificultades, ¿no? Con todos los inconvenientes que tiene un ascenso en la vida, entre las palomas que se le echan encima, el ratoncito que se le mete en el pantalón, el vigilante, el policía que lo persigue, ¿no? La multitud que lo mira así, expectante, ¿no? Es realmente, bueno, yo lo encontré realmente muy singular y no sé, quizás después escuchando los comentarios vuestros se me va a ocurrir alguna otra cosa que decir. Así que por ahora es esto. Una cosa. Bueno, y me parece interesante que lo vean, porque es una película, claro, obviamente para todo público, y es interesante, me parece, el criterio fresco de los niños, ¿no? De lo que no están contaminados por todas estas cosas que nosotros metemos, que si hay símbolos, que si no lo hay, que todo esto, ¿no? Y bueno, y esto es todo. Muy bien. Pues no sé, Montse, si vols donar-nos la teva opinió o visió de la película. Ostres, mira, ya ha pasado el catalán también. Montse, tu visión de la Sí, película, ya. si te ha gustado o no te ha gustado. Sí. Bueno, lo que ha comentado Luis me ha gustado mucho, lo de la rotulación así en pequeñito cuando no podemos oír al personaje, está muy bien. Y bueno, a nivel de contenido de la película, lo que ha dicho Lázaro, pues está bien resumido y tal, ¿no? A mí me ha gustado mucho volver a verla, porque yo creo que desde que estaba en la facultad, que yo hice clase con Miquel Porter, creo que no la había vuelto a ver. Y lo que me ha gustado mucho es lo que es la fotografía, porque hay muchas películas de esta época del cine mudo que la imagen es mucho más confusa y aquí está todo como muy delimitado, la fotografía es muy clara, muy nítida y bueno, eso no lo recordaba. Y después también lo que me ha gustado mucho, aparte claro de que los gags son fenomenales, es que creo que la película representa muy bien el espíritu de la ciudad en ese momento, ¿no? Toda esa prisa, esa incontinencia que hay con todo, ¿no? De llegar a todas partes y tal, sobre todo en el trozo ese que se puede visualizar muy bien a través del viaje en ambulancia que hace. Y otra cosa que hace referencia a la ciudad donde se empezaron a construir los primeros rascacielos, ¿no? Claro, eso es una imagen icónica de la ciudad, ¿no? Y claro, que se utilice al personaje para subir por las paredes, ¿no? O sea, sí, está muy bien la simbología de él, lo que ha dicho Lázaro, de que trepa, ¿no? Porque es la historia de una ascensión profesional, pero al mismo tiempo está rindiendo tributo a la ciudad. Y utilizar, claro, un edificio así me parece, bueno, me parece importante. De momento, un poco para aportar. Muy bien, pues David, no sé, ¿qué nos dirías tú? ¿Por dónde va tu mirada hacia esta película? No vayas a ser benévolo, que nos vas a sorprender, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que es una película que desde el punto de vista técnico está muy cuidada. Es una película, se nota que está todas las escenas, todos los gags, toda la acción está muy bien construida porque el Harold Lloyd, que era el actor principal e intervenía en el guión y era productor, luego ya fue productor, tuvo su propia productora incluso, pues era un perfeccionista y todo estaba muy bien calculado y estaba milimetrado y en parte es esa perfección y esa calidad incluso en la imagen que ahora comentaba Montse, ¿no?
Pero claro, la historia que cuenta, aparte de que es una historia muy americana, muy típica, ¿no? De que es un país, un sistema capitalista, pero en el que se valora el talento, ¿no? Entonces el que tiene una idea buena, una idea potente, pues a esa persona se le paga dinero, se le paga una cantidad grande porque consigue clientes, porque hace que el negocio funcione, porque mueve dinero, ¿sabes? Entonces es la típica historia de que hay que conseguir el triunfo, el éxito, y hay toda una multitud de gente que está mirando, admirada, lo que está haciendo él cuando trepa por la pared del edificio. O sea, hace falta el público. Inversor capitalista que diga yo pago si consigues esto, y es una historia muy americana. Luego todo el motor de la película, del comportamiento de él, es una cosa que es muy primaria y muy simplista. Claro, yo también veo la película desde un punto de vista, porque sé que en esos tiempos, en los años 20, pues se hacían también películas a lo mejor con otro trasfondo, pero aquí lo que mueve al personaje es un sentimiento, unas aspiraciones muy primarias, que es el simular que ha tenido éxito, ¿no? Que ya es todo un jefe en la empresa esa, cuando en realidad es un simple empleado. Luego tiene esa idea buena y luego pues es una cuestión de ir trepando. Claro, lo de trepar es un buen símbolo, es un poco el ascensor social, ¿no? De cómo puede pasar de ser un tipo que es un cualquiera, ¿no? A tener un prestigio, a tener dinero, a poder casarse con esa chica y tal, ¿no? Pero claro, es inevitable ver la comparación con Charlotte, ¿no? Antes ya ha dicho Lázaro muy bien que había los tres grandes cómicos de aquella época, eran Charlotte, quizás el más universal, el que ha tenido siempre más prestigio y ha continuado un poco en el candelero siempre. Luego Buster Keaton, que en aquellos tiempos era el tercero, era un poco el tercero en discordia, el que tenía de los tres menos éxito comercial. Y luego el Harold Lloyd que a partir de cuando empezaron las películas habladas, quedó un poco en el olvido, porque él nunca quiso que sus películas, él era el propietario, siempre fue propietario de casi todas las películas que hizo, o sea que él tuvo la vida asegurada, solamente cobrando derechos, pero nunca quiso que sus películas salieran por la televisión. Y entonces eso impidió que la gente, las nuevas generaciones lo conocieran, y fue olvidado hasta que luego a finales de los 70, en los 80 volvió otra vez y ahora ya tiene un sitio también. Pero comparado con Charlotte, claro, hay una diferencia, y es que Charlotte es un personaje que tiene más lirismo, ¿no? Es un personaje que está transmitiendo una cosa de una sensibilidad mayor, ¿no? Mientras que lo de Harold Lloyd es más el gag que funciona, porque lo que ha dicho Lázaro también es cierto, que desde el punto de vista narrativo es un guión perfecto, como va aumentando además con ese crescendo, ¿no? Como todas las dificultades que se plantean, cómo las resuelve, y con mucho sentido del humor y con mucha gracia. Pero Charlotte aparte tiene la poesía, ¿no? Que es lo que no encuentro yo en lo de Harold Lloyd. De hecho, Harold Lloyd es muy curioso porque yo lo calificaría como un Charlotte atildado, ¿no? Porque su comportamiento es similar, es alguien que no tiene dinero, pero claro, no es tan marginal
como es Charlotte. Charlotte sí que es una auténtica crítica social porque se coloca en el sitio del que es completamente marginado de la sociedad, el que está casi en la marginación, en la delincuencia o casi, y en cambio este es un hombre que está trepando en el escalafón social, ¿no? Entonces, claro, Charlotte va un poco más allá en el sentido de que la interpretación que hace Charlotte, que hace Charles Chaplin, pues siempre aporta ese alma, ¿no? Esa poesía que tienen siempre sus personajes, mientras que siendo muy, muy eficaz, Harold Lloyd, muy eficaz y muy... bueno, siempre es un poco inevitable, ¿no? Hacer la comparación con Charlotte, porque es que de hecho Charlotte, entonces Charles Chaplin marcó mucho el estilo de lo que tenían que ser este tipo de películas, digamos, y Harold Lloyd, de hecho, antes de hacer películas más a su estilo y de diseñarlas él, estuvo participando como actor en otras películas que eran simplemente imitaciones descaradas de Charlotte, con un personaje al que ponían otro nombre, que no era Charlotte, pero que imitaba todo en la forma de vestir, en los movimientos, en todo. Y funcionaban comercialmente, porque la gente, como le gustaba tanto Charlotte, pues esos subproductos, digamos, también tenían todo su mercado. Pero luego él quiso hacer sus propias películas y él fue el que creó este otro personaje, que ahí curiosamente ya entran sus preferencias personales o lo que sea, y él creó a un personaje que no va mal vestido, sino que va vestido pulcramente, atildado, con el sombrerito ese, con ese cano tierno, el sombrero de paja, con las gafas, ya que le da un toque más intelectual, digamos, o más. Él creó un personaje diferente, ¿eh? Entonces se sale de lo que marcaba, de un poco ese estilo que marcaba Charlotte con su gran éxito, y aún así, pues hay muchos gags o muchos casi movimientos, incluso que se nota que aún está contaminado, o aún tiene tics, aún tiene muletillas del estilo charlotesco, ¿no? Pero yo marcaría una diferencia, ¿no? de lo que aportan en las de Charlotte, aunque son gags y son gamberradas y le pega patadas a los policías y tal, pero es un personaje que tiene mucha poesía, que tiene mucha alma, y en cambio este otro producto lo veo como una cosa más, un buen producto, muy, muy bien construido, y un tipo que era un crack, por supuesto. Harold Lloyd era un tío buenísimo haciendo estas acciones, y además hay cosas curiosas. Era un hombre que el tío nació para hacer esto y era un estupendo actor, y estaba haciendo una película, rodando una publicidad para una película, y sufrió un accidente muy curioso en el que perdió un pulgar y un índice, y luego hizo todas sus películas con un guante, con una prótesis que parecía que tenía la mano entera, pero le faltaban dos dedos, y esta película de El hombre mosca la hizo cuando ya le faltaban esos 2 dedos. Y aún así, pues hay muchas escenas en las que es él el que está trepando. Nunca es él en las escenas que se ven desde una gran altura y que está trepando de verdad por la pared. Entonces es el otro, el que sale en la película, el otro chico de la película, el que persigue el policía, que realmente era un hombre especializado en lo de subir por los edificios, que era popular, y al que reclutó él para hacer esta película. Bueno, en fin, que yo marcaría esta diferencia y vería que es muy representativo de una época determinada y de un sistema y de un país como los Estados Unidos, que es tan importante, pues, el éxito, esta mentalidad del éxito, y de los diferenciar entre los perdedores, entre los losers y los triunfadores, ¿no? Y el público, siempre hace falta el público, esa masa que sigue admirado a su héroe, y esto, claro, en Charlotte es completamente diferente, ¿no? Bueno, no sé, un poco va por ahí la lectura que yo hago sobre el tema. Muy bien, pues en fin, veo que a todos nos ha gustado mucho la película. Yo me incluyo también, he disfrutado muchísimo viéndola, de la que tenía pues retazos, ¿no? de la infancia y pequeños momentos, y esa escena icónica, ¿no? de
del actor principal colgado del reloj, ¿no? A punto de desprenderse. Bueno, y que de alguna manera está en el imaginario de todos. Yo la verdad es que en la película estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en lo que decía Lázaro al principio, ¿no? Como exponerla como un ejemplo de una narración pura, porque lo que está claro es que la película conecta directamente con las estructuras básicas de la narración a nivel psicológico, ¿no? Que un niño de 4 años y medio, como es mi hijo, pues se enganchara directamente a la película y pudiera seguir, ¿no? Cuando está carente de toda la animación y de la tecnología a la que él está acostumbrado por el tipo de consumo audiovisual que tiene, ¿no? De dibujos y otras cosas. Y sin embargo esto le ha enganchado, eso quiere decir que es una película que conecta con esas estructuras básicas y por lo tanto con la sintaxis y la gramática propia de lo narrativo. Y supongo que por eso, ¿no? Por el hecho mismo también de haberla visto con él de manera casi inaugural, ¿no? Como una primera película que compartíamos juntos, también me ha hecho apreciarla más. Pero más allá de eso, yo sí que le veo a la película cosas que en el rango de lo simbólico que vosotros ya habéis expuesto, ¿no? Esa cosa de la ascensión social y el estar escalando, ¿no? Un edificio, ¿no? Como elementos simbólicos que conectan con ese mundo capitalista, ¿no? En el que el valor de lo que uno tiene es lo que de alguna manera lo hace valer a uno como persona. Sin embargo, yo, pues claro, con esta mirada no solo de psicólogo, sino también con psicólogo con formación psicoanalítica, pues claro, yo he visto cosas que además me han encantado, ¿no? Me han encantado porque de alguna manera es una película acerca, o yo la he hecho una lectura en esa dirección, ¿no? Acerca de la impostura, ¿no? El tipo es un impostor desde el inicio de la película prácticamente hasta el final, ¿no? Si se quiere, en el cierre, ¿no? Pero sigue siendo un impostor, ¿no? Un impostor que miente, ¿no? Le miente a su amada acerca de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo va a estar allí. En esa impostura hay toda una picaresca, ¿no? Que es la que articula esos gags, ¿no? Y los posibilita, además con mucha gracia, muy bien creados, ¿no? Pero es un impostor cuando se mete en la ambulancia para que lo lleven, ¿no? O sea, es esa cosa de aparentar lo que uno no es, hacerle creer al otro lo que uno no es, para conseguir un beneficio, pero al mismo tiempo también nos muestra las miserias de eso, ¿no? Yo creo que por eso la película conecta muy bien con cualquiera de nosotros, con nuestra esfera neurótica, porque al fin y al cabo todos acabamos haciendo cosas en la vida en función de lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? Entonces, sin cuestionarnos demasiado eso, sobre todo cuando tenemos una gran masa de gente que está ahí a la expectativa de que consigamos unos resultados o de que alcancemos unos logros o simplemente, pues eso, representemos un papel para los demás, nosotros mismos nos vamos victimizando, ¿no? Nos vamos creando estrategias y situaciones en las que al final acabamos bastante mal. La película es cómica y tiene esa finalidad y nos reímos mucho con ella, pero yo creo que cuenta en realidad algo bastante trágico, ¿no? Este tipo que está ascendiendo ese edificio cuando no quiere estar ahí, cuando eso le da pavor y le da miedo, y hay alguien ahí que le está diciendo por una chorrada, porque en definitiva que el policía lo persiga es una cosa menor y absurda, y sin embargo está instigando a su amigo a que suba un piso más, que verdaderamente ahí, ¿no? En exprimir hasta la última gota de sangre, ¿no? Al que tienes al lado para salvar una nimiedad, una chorrada, ¿no? A veces ese tipo de situaciones se dan en la vida, ¿no? Se daban en la época y se siguen dando, y uno sigue ahí muchas veces en esa línea, en esa rueda, ¿no? Subiendo un piso más, pero ¿para qué, no? Porque es esa cosa de que él quiere constantemente, ¿no? Entrar al edificio y no puede, ¿no? Que es persistentemente expulsado de ponerse a salvo, ¿no? de unas condiciones que él mismo ha creado para conseguir, ¿no? esta recompensa económica, con la que sigue perpetuando el papel del impostor, porque incluso para el amigo, de alguna manera también encarna una figura de impostura, ¿verdad? De alguna manera hace una subcontrata, ¿no? Que ya me parece como el sumum, ¿no? Cuando aquel tipo dice que le va a dar $1000 y luego al amigo le dice, oye, tú por 500 harías esto, ¿no? Entonces,
es como también alguien que contribuye a ese sistema, pero en definitiva es una víctima, ¿no? Es una víctima porque él no quiere ascender socialmente. En realidad no vemos un claro deseo de ascensión social, sino de representar un papel para su amada y representar un papel sobre todo para esa gente ahí que está expectante, no tanto como alentadora de un ascenso social, sino con ese morbo que crea siempre que alguien se pueda despeñar en lo que hace o en el intento, ¿no? Hay un trasfondo muy trágico, si uno quiere, por mucho que se ría y porque los gags están muy bien creados, pero tiene ese trasfondo trágico, ¿no? Por lo menos yo hago esa lectura de alguien que finalmente se pone a salvo, ¿no? Y en la cúspide de ese sufrimiento, pues esa estructura superyoica que podría representar el edificio, ¿no? ¿Verdad? Se toma un respiro y le permite, ¿no? Reencontrarse con su amada y cerrar felizmente, pues eso, esa historia que en realidad es de mucho sufrimiento para quien está ahí. Entonces, en ese sentido, a mí me ha interesado mucho la película, ¿no? En ese análisis en el que uno mismo, ¿sí? Por la incapacidad de simplemente decir que no, ¿no? Y mostrarse tal y como uno es, cosa que yo admiro en muchas personas, ¿no? Porque uno mismo es víctima de eso, ¿no? ¿Cómo uno va a aparentar tal cosa delante de esta gente que no me conoce o que me conoce tanto, ¿no? Entonces, en esos ocultamientos yo creo que en la vida hay mucho sufrimiento y de una manera, pues eso, que nos da la risa, asistimos a ello, pero en realidad hay una tragedia terrible ahí detrás y las personas seríamos mucho más felices si en realidad pues nos liberásemos, ¿no? De esas autoimposiciones y esas ¿no? representaciones que hacemos para los demás que en realidad no nos aportan calidad de vida casi nunca, ni bienestar personal, ni nada por el estilo. Sí, pero fíjate que sí, ya digamos puestos a encontrarle simbolismos a las cosas que salen en la película, hay un detalle en el que no me fijaba yo bien, que no lo veía y que mi hijo Luis precisamente fue el que me dijo que le ocurría, que al final el último gag de la película, el último, cuando ella está arriba y ha besado a la chica y todo, en el edificio, arriba, en la azotea, hay un hombre que está trabajando, que está asfaltando, está poniendo alquitrán, que es lo que se hace como tratamiento contra la humedad, contra la lluvia, está alquitranando y él, entonces, como va tan distraído con su novia, tan encantado de la vida, pues pasa andando por el alquitrán y se le quedan los zapatos en el alquitrán y sigue andando descalzo. Entonces, quizá ahí hay una esperanza de que él abandona un poco el disfraz y que a lo mejor pasará a hacer una vida más natural, pisando el suelo y tal, si queremos ya puestos a buscarle simbolismos. Es el último. Parece que es rascar demasiado eso, ¿eh? Sí, estamos rascando mucho. No sé, ¿qué es lo que pensaba Monse? Sí, yo no sé, yo la lectura esta simbólica que hacéis me parece súper correcta y creo que es muy acertada, pero es muy del siglo XXI. Quiero decir que yo creo que el personaje no es tan descarnado como lo estamos analizando aquí. Creo que tiene un punto más de aventura, de situarnos en 1922, había acabado la Primera Guerra Mundial, se estaban construyendo las ciudades, no sé, yo lo veo más como, de acuerdo que tiene la cuestión esta del ascenso social, pero se está jugando la vida ahí en ese momento y él sigue subiendo, para él es casi como un deporte, aunque haya todo eso, ¿no? De que le quiere pagar al amigo la mitad de lo que le ofrecen y tal, pero yo lo veo como es un acto como más deportivo que no tan tremendamente psicológico como creo que lo estáis analizando, que está,
No digo que no esté, pero quizá lo estamos mirando mucho después de conocer muchas cosas, después de conocer a la economía, de conocer la historia y tal. Y creo Cierto, que cierto. eso le estamos añadiendo demasiado y lo tendríamos que estar mirando con ojos del año 1922. Sí, sí, Ciertamente, totalmente no, cierto. no, estoy de acuerdo, Por que eso me es interesa, una perdón, comedia divertida para pasárselo bien, básicamente, ¿eh? por eso me interesaba el comentario de los niños, ¿no? También. Que podíamos tomar un poco, no tanto como un desgaste o una tragedia tan personal, lo que este hombre quiere conseguir, sino tomarlo pues como una ilusión, ¿no? De querer conseguir algo y lo que lo empuja a, a ascender por ese edificio a riesgo del peligro de caer y morir, ¿no? Que es algo mucho más poético, quizás, una lectura mucho más poética y quizá más correspondiente a esos años 20 en Estados Unidos, que no una lectura así más agresiva que podemos hacer de lo que representa el hecho laboral, la explotación y el capitalismo, algo así. Bueno, bien, no, obviamente yo siempre tengo esta mirada así un poco escabrosa a veces hacia cosas incluso cómicas, ¿no? Y tampoco lo puedo evitar, o sea que... Sí, no, sí, es que, o sea, que lo que dices tú es otra lectura. O sea que, y es cierta esa Y lectura también. es válida, es lícita, sí. Es No, válida igualmente, ¿no? Lo que pasa es que además, yo, Hay o sea, una frase de Lacan que se refiere al super yo, a la estructura superyoica como aquella estructura que nos coloca siempre en situaciones en las que no queremos estar y luego se acaba riendo de nosotros al ver que fracasamos, ¿no? A mí me parece que esta película encarna muy bien eso, ¿no? Y sin tener que ir a cosas de orden psicoanalítico, ¿no? Hay un concepto en el ámbito de la psicología, pero que ahora está muy de moda en muchos sitios y se habla de asertividad y de ser personas asertivas en la comunicación, etcétera, y el saber decir no y tal. Y esa escena en la que él está deseando acabar su jornada laboral porque ya ha quedado con el amigo y lo están esperando ahí a la 1, que los sábados acaban a la 1, y entonces aparece esta señora y le hace sacar las 50.000 telas y lo tiene ahí al hombre desesperado el último momento, que lo tiene ahí hasta casi las 2 de la tarde y es incapaz de decirle a la señora, mire usted, en fin, déjeme tranquilo, que es mi hora de plegar, y no, pues ahí la atiende como puede hasta el último momento y tal, el hombre entregado por complacer siempre, ¿no? Incluso alguien que luego lo único que quiere es un pedacito, que obviamente eso le añade, ¿no? Mucho más escarnio a la escena, pero que esto ocurre a veces en la vida, ¿no? Y uno es muy entregado y de alguna manera antepone, ¿no?, las necesidades de los demás o incluso la obligación que tiene para con los otros, cuando en realidad eso a veces nos fastidia la vida de una manera que si dijéramos, oye, que yo he venido aquí a la vida se vive solo una vez y yo voy a estar por esto que es lo mío y lo que me gusta y en fin, ¿no? Yo creo que refleja muy bien esa incapacidad que a veces tenemos de martirizarnos por cosas que podríamos evitar simplemente poniendo algunos límites o diciendo que no y nada más, ¿no? Y él está ahí, nos da mucha risa, claro, de verlo ahí atrapado en esa situación. y una cosa Sí, que no hemos mencionado, que también refleja bastante la película, es el fenómeno del consumismo que se ve ahí con las mujeres peleándose por los rollos de tela. Que por cierto, yo no sé, yo recuerdo porque acompañaba a mi mamá de pequeño a comprar también telas. No sé si todavía existen ese tipo de negocios que venden sí, así. sí, 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 sí hay que existen, algunos, sí. sí, sí, sí. Hay tiendas en las que venden telas ajá. diversas, variadas, sí, sí. Hombre, aquí en Vilafranca, en donde yo vivo, hay una tienda y que veo que siempre hay gente, además, siempre tiene cola. Ahora, además, con lo de el COVID, que es una tienda pequeña en la que solo pueden entrar una o dos personas, y siempre hay cola fuera de gente que está esperando para comprar telas, básicamente, ¿eh? Tienen alguna cosa de ropa, pero básicamente ves todas
todos esos rollos que tienen, que son unos rollos planos, no Sí. son redondos, Telas. no que son así, están doblados como planos, y bueno, sí, eso existe, sigue Es existiendo. que antes, Pero, antes se cosía mucho en las casas y en Sí. todas las casas se cosía y se hacían los vestidos y se iba a comprar ahí las telas. pero sobre el tema ese, José, fíjate que incluso el tipo ese que es tan entregado y que cumple pues cuando la mujer aquella que le ha hecho sacar todas las telas para pedirle una pequeña muestra, luego él ya lo tiene todo guardado y ella se lo piensa mejor y vuelve, y entonces se esconde, el tipo se esconde debajo se esconde, del mostrador, claro, y cuando ahí ya pasa de todo y dice, ¿sabes qué? Que yo me largo, el tipo se esconde debajo y se va Pero se gateando. sigue escondiendo, Ya no le dice, oiga, pasa de usted ella. es una señora que tiene un morro que se lo pisa, me tiene aquí una hora sacándole las telas, ¿qué quiere más que...? No, él se esconde, se arruga y no afronta esa situación. ¿Por qué? Por no molestar a la señora, por mantener esa deferencia con el cliente, ¿no? Cuando en realidad lo que hace es no dar la cara, no mostrarse, ¿no? Y evitar, ¿no? La situación, que es lo que hace el impostor, ¿no? El impostor... Porque no nos olvidemos el Es un espíritu pillo. mercantil de que el cliente siempre tiene razón, que el Es un cliente... pillo. Sí, También es un esto que pillo, dice también. Monse es una cosa muy cierta, que yo cuando veía la película pensaba que el comportamiento es el de un pícaro, el de la novela picaresca española, por ejemplo, todas esas trampas que hacían fingiendo, por lo general porque tenían hambre y para conseguir comida en la novela picaresca, que es de una época muy cutre, pero curiosamente es eso, es un pillo, es un pícaro, ¿no? Pero vaya, no sé, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido entre todos, y lo que nunca hubiera pensado, nunca hubiera pensado es que el famoso edificio con el reloj que es tan icónico, que a partir de esta charla de hoy, que yo lo vea ya un poco como una estructura super yoica, algo que ha aportado José y que a mí nunca se me habría ocurrido, que un edificio puede ser un edificio de una ciudad americana, puede ser una estructura super yoica. Esto ha sido para Bueno, mí de toda hecho, una No, es la revelación. representación, David, es la representación. el edificio, si uno se quiere adentrar en las cuestiones simbólicas, el edificio es algo fálico también, ¿no? Es algo inmenso, ¿verdad? Pero el reloj en sí mismo es el elemento de control, o sea, algo con lo que el obsesivo se maneja muy mal, ¿no? Porque está constantemente pendiente del control. La medición del tiempo y el control del tiempo es algo muy propio de lo superyoico también, ¿no? Entonces, Y los americanos, time is money, ¿no? time is money, okay. Y en la película, curiosamente, salen muchos relojes constantemente. Siempre está presente el reloj como el elemento que marca el tiempo que hay que seguir, y este carácter obsesivo que tiene el personaje, pues tiene razón, que está muy relacionado con eso, ciertamente. Bueno, pues yo espero que traigamos más películas de esta naturaleza. La verdad es que me ha despertado las ganas de seguir viendo cine mudo de esa época, y creo que tiene... Además, lo que decía Lázaro, que me ha parecido acertadísimo, en un taller literario mostrar esta película como un ejemplo, ¿no?, de lo que es una narración carente de todo lo accesorio, ¿no?, yendo a los elementos más puros, que son los hechos y las secuencias, y cómo esos hechos y esas secuencias definen personajes sin necesidad de que le pongamos ningún calificativo, ¿no? Está muy bien eso.